Le invito a que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis. Acuérdese que estamos en Apocalipsis, capítulo 2. Finalmente pasamos al capítulo 2. Nos faltan todavía 20 capítulos, ¿verdad? Pero esperemos poco a poco ir avanzando. Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer del verso 1 al verso 7. Vamos a leer alternadamente. Voy a leer el primer verso, usted lee el segundo, y así de esta forma nos unimos al final de este pasaje. Dice así la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Perdón, se me olvidó decir que los niños podían salir a su clase. Perdón. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Todos juntos: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Puede sentarse en esta hora, hermano? ¿Puede sentarse? Vamos a entrar a ver, hace 8 días yo les decía, vamos a ver ahora el mensaje a las iglesias. Son 7 iglesias que las mencionamos un poquito al inicio del capítulo 1. Bueno, porque esas 7 iglesias estaban representadas como 7 candeleros, y la misma palabra de Dios nos abre el panorama para que supiéramos cuáles eran esos 7 candeleros. La misma palabra nos dice que eran las 7 iglesias. Estas 7 iglesias representan a la totalidad de todas las iglesias. ¿Sí? Es algo que debemos de tener en cuenta. Representan la totalidad de todas las iglesias. Acuérdese que habíamos dicho que el número 7 significa perfección, ¿sí? O estar completo. Entonces esas 7 iglesias representan a todas las iglesias, pero no nada más a todas las iglesias de aquel tiempo, sino a todas las iglesias de todos los tiempos, incluidas las de nuestro tiempo. ¿Sí? Hay teólogos, gente que estudia mucho acerca de la palabra de Dios, y confluyen en decir que estas 7 iglesias también representan todo el periodo de la iglesia, desde que se fundó en el día de Pentecostés hasta que Cristo venga por su iglesia. ¿Sí? Ese es el periodo de la iglesia. Abarca desde que se fundó en el día de Pentecostés hasta que Cristo venga por su iglesia. ¿Qué tiempo es? No lo sabemos, porque todavía no se llega al punto final, que es cuando Cristo venga por su iglesia. Pero creemos que estamos prontos. Y vuelvo a repetir, estas personas estudiosas dicen que estas 7 iglesias son también 7 periodos por los cuales ha pasado la iglesia cristiana. 7 periodos por los cuales ha pasado la iglesia cristiana. ¿Sí?
Entonces vamos a entrar a ver la primera iglesia que se nos describe, que es la iglesia de Éfeso. Bueno, antes de empezar a ver la iglesia de Éfeso, les voy a decir de qué forma la vamos a ir estudiando. ¿De qué forma las vamos a ir estudiando? Hablar de estas 7 iglesias es realmente muy extenso, podríamos llevarnos varias lecciones, pero vamos a tratar de ser lo más breves y concisos para no abundar tanto y que al final de cuentas se nos quede un conocimiento muy pequeño. Vamos a tratar de sacar el mayor provecho de cada iglesia, la mejor enseñanza de cada iglesia. Entonces, en esa ilustración ahí vemos que Cristo, bueno, sabemos que Cristo nadie lo conoce, pero es una representación gráfica de Cristo y está en medio de los 7 candeleros, como vimos en el capítulo 1, en medio de los 7 candeleros, y más periféricamente aparecen unas construcciones. Yo sé que a lo mejor los que están hasta atrás no puedan ver, pero créanme que amplié lo más que pude la imagen para que se viera. No se ven las iglesias, creo que no se ven, pero eso es lo que representa los candeleros y más en la periferia las 7 iglesias. Pues de eso vamos a estar tratando estos últimos jueves. ¿Dónde estaban? Bueno, busqué también un mapa más grande, pero si ponía un mapa más grande iban a salir unos puntitos y menos iban a ver la ubicación geográfica. Pero yo lo que quiero que vean es de que antes a la región geográfica donde estaban estas 7 iglesias, si usted se da cuenta, están muy pegaditas todas, la mayoría, son las que están con letra más grande, que dice, empieza de arriba hacia abajo: Pérgamo, Tiatira, Sardis, Esmirna, Filadelfia, Éfeso y Laodicea. Están muy pegaditas todas, pero vuelvo a repetir, estaban de acuerdo a la distribución territorial o distribución geográfica antigua, estaban en Asia. Hoy no están en Asia, están en Europa, ¿sí? Porque vuelvo a repetir, a lo largo de los años se ha modificado la geografía, desde hace 2000 años a nuestro tiempo. Pero se dice que estaban ubicadas en aquel tiempo en el Asia Menor. Pues esos nombres raros son las 7 iglesias, o el nombre de las 7 iglesias de las cuales vamos a hablar. Entonces, vamos a decirles de qué forma vamos a estudiarlas, la estructura de las cartas. Déjeme decirle que esta estructura no es común a todas. Puede ser que en algunas falte un punto, o que en algunas cartas haya un punto de más, ¿sí? Sea que falte o sea que haya un punto de más, pero generalmente va a tener esta estructura. ¿Qué vamos a estudiar de estas cartas? Vamos a ver 5 puntos de estas cartas. Todas tienen un remitente. El remitente es la persona que le escribe a las iglesias. Ese es el remitente, el que está escribiendo, en este caso el que está dictando, que es Jesús, y el mensaje que él transmite, pero la presentación del que escribe, ese es el remitente. Lo segundo que vamos a ver son las características de exaltación. ¿De exaltación de quién? De la iglesia. ¿Qué cosas tenía buenas la iglesia? Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué cosas tenía buenas la iglesia? En tercer punto vamos a ver las características de exhortación, es decir, aquellas cualidades o características que no eran tan buenas en la iglesia, ¿sí? En número 4 vamos a ver una advertencia. Al ver Dios que hay cosas que no están bien dentro de la iglesia, Él manda una advertencia. Y si se cumple, se enmienda el error, se compone el fallo, entonces va a venir el quinto punto, que es la recompensa, ¿sí? Esta es la estructura más o menos de todas las cartas. El remitente,
es decir, la presentación de Jesucristo, las características buenas o de exaltación de la iglesia, las características que son dignas de exhortación, las advertencias para mejorar y, si mejoran, la recompensa, ¿sí? Así va a estar estructurado nuestro estudio. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar con la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, de la que leímos al principio. Vamos a empezar entonces, ¿con qué vamos a empezar primero? Con el remitente, exactamente. Voy a estar muy preguntón porque como ustedes no me preguntan, ahora yo les voy a estar preguntando a ustedes. Pero cosas sencillitas, hermano. No crean que le voy a preguntar nada de las leyes de la termodinámica o cosas de física o cosas que sabemos que no nos gustan. Van a ser cosas sencillas que están en la Biblia. Pues vamos a empezar ya sin más. El remitente. Aquí en este pasaje vamos a ver cómo se describe el remitente. A ver, alguien que por favor me lea Apocalipsis 2:1. Apocalipsis 2:1. Vamos a invitar. Sí, hermana, adelante. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Gracias, hermana Lili. Entonces, aquí nos está hablando, dice, escribe al ángel. Quiero hacer una aclaración, aunque ya lo vimos en la clase pasada. Dice, escribe al ángel. ¿Quién tenía que escribirle al ángel? A ver si usted recuerda. ¿Quién? Juan, el apóstol Juan, exactamente. El apóstol Juan, porque él fue el que escribió Apocalipsis. Entonces, le está diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. O sea, ¿cómo le va a escribir Juan a un ángel? ¿Para qué le va a escribir? No se está refiriendo a un ser celestial, espiritual, que está en la presencia del Señor. No se está refiriendo a eso, sino cuando está diciendo al ángel, se está refiriendo al pastor de la iglesia. Acuérdense que dijimos que ángel significa mensajero, exactamente. Ángel significa mensajero. Entonces un pastor es un mensajero, ¿sí? Alguien que está transmitiendo el mensaje de Dios. Ese es un ángel, ¿sí? Entonces cuando dice Jesucristo, escribe al ángel, le está diciendo, Juan, por favor, escríbele al pastor de la iglesia de Éfeso. Y ahora sí vamos a ver cómo se describe Jesucristo. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Esa es una característica. ¿Cómo se describe Jesucristo? Como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Ya también de esto habíamos hablado al principio del capítulo 1, en los jueves pasados. Cómo Dios dice que Él tiene esas estrellas en su mano, los que le sirven. Si usted ve lo que dice Daniel 12, Daniel capítulo 12, verso 3, ahí vamos a ver cómo este concepto del que enseñaba, el que cuidaba a la grey, era considerado para Dios como una estrella. Daniel 12, 3. Daniel 12, 3, por favor. Si alguien lo tiene. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Dice, gracias hermana Frida, dice, van a resplandecer como las estrellas a perpetua. Perdón, ¿cómo leíste el final, por favor? Como las estrellas a perpetua eternidad. A perpetua eternidad. ¿Ve cómo se enlaza lo que dice Daniel con lo que dice Apocalipsis? Sí, porque a lo mejor son dos escritores de tiempos diferentes, Daniel y Juan, pero el que les da la palabra es el mismo, ¿sí? Es el mismo. ¿Sí? Entonces, cuando dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra, dice el que está dirigiendo, el que está guardando a los mensajeros. Mire, esto es algo que a mí me cuesta a veces trabajo decirlo, pero
Cuando un pastor en una iglesia habla, no es de suyo. A veces decimos, es que el pastor me está echando a mí pedradas, A veces uno ni se entera de la vida, cómo viven las personas, pero es Dios el que está ahí, es el que está redarguyendo, es el que está tratando de edificar, de exhortarnos, de consolarnos, porque ese es el propósito de la profecía. ¿Y la profecía qué es? Es un mensaje de parte de Dios. ¿Sí? Entonces el pastor da siempre un mensaje de parte de Dios. Y a veces no nos gusta, pero debemos de atender a ese mensaje, porque Dios tiene en su mano a su obra, tiene en su mano a los que dirigen la iglesia, tiene en su mano a los que dirigen la alabanza, tiene en su mano a los que dirigen el orden, a los que están en aseo, aunque algunos dicen, pero es que eso es algo irrelevante. Para Dios no hay cosas irrelevantes. Si todos los que sirven a Dios, Dios tiene un destacado cuidado de esas personas. Dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Y qué otra cosa dice en Apocalipsis 2:1? Dice el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Hace 8 días yo le decía, algunas personas dicen, ay, es que yo ya me dejé de congregar allá porque ya no siento la presencia de Dios. O es que aquel hermano está muy ungido, y empezamos a decir esto. Pero si la Biblia nos está diciendo que Él está en medio, ¿sí? Ahí léalo usted en Apocalipsis 2:1, dice, Él está en medio de los 7 candeleros, que son las 7 iglesias. Ahí está Dios. ¿Usted cree que está Dios en medio de nosotros, hermano? Siempre les he dicho, si en verdad lo tuviéramos presente, a lo mejor ni estuviéramos sentados en nuestra banca, ya estuviéramos aquí tratando de alcanzar su manto, tratando de estar a su lado. Pero a veces nos cuesta trabajo entender eso. Traemos algunos todavía arraigados las costumbres, nuestras costumbres culturales, de una iglesia tradicional, de una iglesia religiosa, en la cual simplemente se va a los cultos o misas para cumplir con un deber, pero no porque en realidad haya hambre de sentir la presencia de Dios, no porque en realidad haya un deseo, un deseo de tener un encuentro con Dios en cada reunión, en cada alabanza, en cada enseñanza. No existe ese deseo. Por eso es que no tenemos a veces esa devoción, nos falta esa devoción. Pero Dios dice que Él está en medio de las 7 iglesias, es decir, Él está ahí en medio. Y como les decía también hace 8 días, no es porque fueran iglesias perfectas. Hay mucha gente que se ha ido de aquí buscando iglesia perfecta. Ojalá y la haya encontrado. Pero no hay iglesias perfectas. Aún en las que Jesús estaba ahí en medio de ellas, eran iglesias imperfectas, muy imperfectas. Pero Jesús se mantenía fiel, porque Él es fiel. Dios es fiel. Gloria a Dios. Entonces, vean de qué forma se presenta Jesús hacia esta iglesia. Vamos a ver ahora el segundo punto, las características de exaltación. Éfeso era una iglesia. Bueno, primero déjenme hablarle de qué significa Éfeso. ¿Sabe lo que significa Éfeso? Éfeso significa deseo ardiente, deseo ardiente. Era una ciudad muy popular,
Era una ciudad, haga de cuenta, yo cuando estaba leyendo acerca de esto, yo dije, ha de ser algo así como Nueva York, como San Francisco, como Dubái, como alguna ciudad de estas que destacan en medio de otras ciudades. Así era Éfeso, porque era un puerto mercante. Ahí estaba el centro cultural, el centro comercial, el centro religioso de toda aquella geografía, de todo, ¿cómo le puedo decir? De los pueblos que estaban cerca, ahí era el centro religioso. Había un templo que de hecho formó o sigue formando parte de las 7 maravillas antiguas del mundo. Esa maravilla que estaba ahí en Éfeso era el templo de Diana o de Artemisa, como también se le conoce. El templo de Diana. Usted busque las 7 maravillas del mundo antiguo y se va a dar cuenta que el templo de Diana es una de esas 7 maravillas del mundo antiguo. Pues ahí estaba en Éfeso. Hacer una ceremonia en el templo de Éfeso era un ritual grande, y la gente tenía todo el ánimo de ir, no le importaba qué estuvieran haciendo. Si se llegaba el tiempo de la ceremonia, estaban ahí presentes. Se hacían rituales denigrantes, perversos, había prostitución en todos esos rituales. Pero al final de cuentas la gente era devota de todo eso. Era una gente devota. Es decir, la gente de Éfeso era, pues me imagino que eran así de sangre caliente, como los dominicanos, como la gente del Caribe, como quizás aquí nuestros hermanos de Veracruz del puerto, que les dicen jarochos. Es una forma diferente de ser. Si usted ha tenido plática con ellos, es diferente, ¿no? Nosotros somos así como que medios tímidos, como, bueno, ¿mande? Bueno, no quisiera decirlo, pero son más abiertos, ¿sí? Así eran los efesios, eran más abiertos. Y ahorita le voy a decir por qué. O sea, hay bases bíblicas para pensar en esto. Pues esto era un panorama general de lo que era Éfeso, ¿sí? Y ahí llega el apóstol Pablo a predicar la palabra. Llega y está. ¿Sabe qué tiempo estuvo ahí en Éfeso enseñando la palabra? 3 años. Estuvo 3 años predicando la palabra del Señor. De hecho, de todas las iglesias que él fundó, en Éfeso fue donde más tiempo pasó. Y era un lugar que fue visitado por memorables siervos de Dios. Ahí llegó Priscila y Aquila, colaboradores muy cercanos de Pablo. Ahí estuvieron ministrando. Estuvo Apolos, este gran predicador elocuente del que nos habla la palabra de Dios. Estuvo también Timoteo. De hecho, cuando Pablo le escribe a Timoteo sus cartas, Timoteo estaba como pastor en Éfeso. Timoteo fue pastor de esta iglesia. Y dicen que también el apóstol Juan fue pastor un tiempo en esa iglesia de Éfeso. Entonces era una iglesia que estaba realmente enriquecida del conocimiento apostólico, de conocimiento de la palabra. Y por eso vamos a ver algunas de sus características buenas que tenía. Tenía fundamentos sólidos la iglesia. Tenía fundamentos bien arraigados, bien enraizados, con muy buen cimentaje estaba esa iglesia. Y por eso es que hacían esto. Vamos a ver qué era lo que hacían. Apocalipsis 2, verso 2, 3 y 6. A ver qué valiente o qué valienta quieren leer, por favor. Capítulo 2 y luego del capítulo 2 el verso 2, 3 y luego el 6. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente,
por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tienes esto, y aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Gracias, hermana Oli. Entonces aquí vemos todas las características buenas que tenía la iglesia. Yo las agrupé en 7 puntos. Vamos a ver la primera. Antes de ver la primera, dice: yo conozco tus obras. Dios está al pendiente de todo lo que pasa en su iglesia, hermano. Dios está al pendiente de todo lo que pasa en la iglesia. Si nada se le escapa, nada se le escapa. Porque decir iglesia no se refiere a las 4 paredes, sino a nosotros. Él está al pendiente de todo lo que hacemos nosotros. Entonces, cuando Él está diciendo aquí: yo conozco tus obras, es que Él sabe todo de nosotros. Sabe cuándo no queremos hacer algo para Él, pudiendo hacerlo. ¿Sabe cuándo ponemos pretextos que no son válidos por su obra? ¿Sabe cuando decimos: ay, es que me enfermé y por eso no fui a la reunión? Pero andamos en otros lugares disfrutando. Todo lo sabe Dios. O sea, puedes engañar al hermano que te preguntó por qué no vas a la iglesia, puedes engañar al líder, puedes engañar al pastor, pero a Dios no lo engañamos. A Dios no lo engañamos. Él sabe todo. ¿Sí? Y de esta iglesia, fíjese lo que reconoce. Dice, en primer lugar, dice: yo conozco tus obras. Tus obras. Es decir, aquí da a entender que conoce sus obras buenas. Era una iglesia trabajadora, era una iglesia chambeadora como la de nosotros. Así era esta iglesia de Éfeso, ¿sí? Vamos a evangelizar. ¿Cuántos quieren ir? 90% de la iglesia adelante, vamos. ¿Cuántos vamos a hacer una obra social? Todos vamos. ¿Cuántos quieren venir a pintar el templo? Vamos a hacer algo por el templo. A ver, ¿cuántos? O sea, tenían ese deseo de trabajar y siempre estaban involucrados en buenas obras, en buenas acciones. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Dice el Señor que Él conocía su arduo trabajo y paciencia. Cuando estamos haciendo la obra del Señor, a veces el enemigo nos pone zancadillas, ¿sí? Nos pone tropiezos para que no avancemos. Pero una de las características principales de la iglesia de Éfeso es que era una iglesia paciente. No se daba por vencida a la primera, avanzaba, estaba siempre en constante avance. Quizás a veces avanzaba poco, a veces avanzaba más, pero siempre estaba avanzando. El Señor Jesucristo le dice: yo conozco tu arduo trabajo. ¿Qué es arduo? Porque a lo mejor les digo arduo y ni sabemos qué es arduo. ¿Qué es arduo? Esforzado, ¿sí? Arduo viene de arder, ¿sí? Algo que estaba continuamente generando la energía, el calor, fuego dentro de ellos. Conozco tu arduo trabajo, que estás trabajando y que al trabajar eres paciente. Muchos de nosotros, ¿qué nos pasa en nuestra vida cristiana? A veces nos convertimos. Ay, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro, y nos emocionamos y queremos entrarle a todo, pero conforme vemos que avanza el tiempo y que las cosas no son como que pensábamos que eran, nos empezamos a desilusionar y decimos: pues ya mejor ya no. Muchas gracias, pastor, pero ¿sabe qué? Mejor ahí le dejo. Y dejamos las cosas. Pero esta iglesia era paciente y eso era lo que la impulsaba, la que la llevaba a hacer un arduo trabajo. Eran intolerantes a la maldad. Dice: no puede soportar a los malos. No puede soportar a los malos. Fíjense que esto es bien importante, hermano. Esto es muy importante. La iglesia no tiene que contaminarse. A lo mejor usted va a decir: ay, pero eso era hace 2000 años.
actualmente nuestra cultura está cambiando, tenemos que ser tolerantes, ¿verdad? Parece que parte de nuestra cultura es la tolerancia, porque eso es lo que los medios de comunicación nos dicen, lo que la escuela nos dice, lo que las redes sociales nos dicen, que debemos de ser tolerantes. Y tanto nos dan ese mensaje que lo llegamos a creer, que la iglesia debe de ser así, tolerante. Pero la palabra de Dios es bien clara con respecto al pecado. Nosotros no debemos de tolerar el pecado dentro de nuestra iglesia. Estoy hablando de la iglesia, de aquellos que son salvos, de aquellos que son redimidos por la sangre de Cristo. No estoy hablando de aquella persona que tú invitas, que quizás es prostituta, que quizás es homosexual, que quizás es un adúltero o fornicario, y tú lo invitas a que escuches la palabra. No estoy hablando de esa persona. Estoy hablando de la iglesia. La iglesia no debe de contaminarse. Vean lo que dice en Primera de Corintios capítulo 5, verso Primera de Corintios 5, 11. Primera de Corintios 5, 11. Si algún valiente me quiere apoyar, por favor. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con él tal ni un aún comáis. Fíjense, gracias hermana Gaby. Pablo les está diciendo esto a la iglesia. Dice, más bien les escribo para que no se junten con ninguno que llamándose hermano, ¿sí? Aquí esto es importante, con alguno que llamándose hermano fuere fornicario. Hoy en muchas iglesias hay un montón de chavitos, de chavitas que tienen relaciones sexuales, así como comer cereal todos los días. Sus Choco Crispies, se echan sus Choco Crispies. Y algunos dentro de la iglesia, jóvenes, lo saben y hasta le aplauden, ¿sí? O a veces entre hermanos cristianos, ven que llega una muchacha nueva, ¿ya viste la que llegó? Asustada. Y empiezan a estar platicando, ese tipo de pláticas. Dice aquí la palabra muy claramente, con ese tipo de personas ni te juntes con los que llamándose cristianos. Ay hermano, pero es que el que me lo dice habla en lenguas, ¿y eso qué? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿O no la ha leído eso? Eso lo dice la palabra. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Dice, esa persona es un avaro, un idólatra. Ay, hermano, ya van a empezar con la ofrenda. Ay, vas a ofrendar. No, ¿cómo vas a ofrendar? ¿Quién sabe qué hace el pastor con las ofrendas? Y tú, ay, pues sí, mejor sí te hago caso, mejor no doy nada. Todo es, aquí nos está diciendo de la gente avara, de la gente fornicaria. Nos está diciendo también acerca de los que emplean mal su lengua. Nos está diciendo aquí que con la gente, con los difamadores, tengamos cuidado. Con los maldicientes. Con toda esa gente que habla mal. No puede ser posible que haya círculos de cristianos que a veces se reúnen, tienen sus reuniones solamente para estar comiéndose al mundo. Y lo que los atrae a la iglesia no es Cristo. Lo que los atrae a la iglesia es porque, ay, es que los que van ahí son mis cuates. Y como son mis cuates, por eso voy al templo. Pero después de la reunión en la iglesia, me reúno para tomar el té, por no decir café. Me reúno para tomar el té y estamos ahí 4 horas y no nos aburre.
pero por aquí en el templo dan las 2 horas, ya nos queremos ir. Qué triste esas situaciones. Y la palabra de Dios dice, con ellos ni te juntes. Pero a veces son las personas que más, con las que más nos gusta estar, con ese tipo de personas. ¿Sí? En Segunda de Tesalonicenses hay algo similar que nos dice. Segunda de Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Perdón, Timoteo. Segunda a Tesalonicenses, verso 6 dice, se lo voy a leer, Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 verso 6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenado. Que os apartéis de todo hermano que anda desordenado. Creo que aquí se engloban muchas cosas. Todo hermano que anda desordenado, dice, os apartéis. Y que no anda según las enseñanzas que recibiste de nosotros. ¿Sí? Vea usted cómo Pablo da advertencias. Y hay otras cosas que pudiéramos hablar acerca de la conducta que Pablo les enseñaba a los cristianos dentro de la iglesia. Cuando él les escribe a los corintios, les dice, he sabido que dentro de ustedes hacen cosas peores de las que hace la gente de afuera. Como por ejemplo de que el hijo haya tomado la mujer del padre. Y los corintios veían y tranquilamente, no decían nada, estaban muy calladitos. Entonces debemos de tener cuidado todo. Esta iglesia de Éfeso era una iglesia cuidadosa. Dice la palabra que ellos no soportaban a la gente, a los malos, si los descubrían. Y más adelante en otra iglesia vamos a darnos cuenta, porque ¿sabe por qué? Porque cuando algo malo está dentro de algo, lo contamina. Si a alguno de ustedes, Dios no lo quiere, pero si le dijeran a usted, ¿sabes qué? Los síntomas que tienes es que tienes cáncer de uña, por no decir de otro órgano, tienes cáncer de uña. Y si no te tratan a tiempo, te vas a morir. Porque ellos, ¿sabe usted? Cuando nos dicen que tienes cáncer, nuestra mente vuela a la sepultura rápidamente. Entonces, ¿qué hacemos con esa uña, hermano? ¿Qué hace usted con esa uña? Si le dicen, José, ¿sabes qué? Ya tienes tu cáncer de uña avanzado. Ya te llegó a la primera falange. ¿Qué va a hacer usted? Va a decir, bueno, pues un manchón negro en el dedo no se ve tan feo. Hasta parece que está tatuado mi dedo. Ahí me lo voy a dejar, que siga avanzando y que se vaya a los demás dedos. Así pensaría usted si le dijeran, tienes un cáncer de uña y por eso tienes la uña negra. Ahí lo dejaría usted, que siga creciendo. ¿Qué vamos a hacer con esa uña? ¿Qué vamos a hacer con ese pedazo de dedo? ¿Sabe qué, doctor? ¿Por qué tengo que esperar a una cirugía dentro de 3 meses? Ya quítemelo. Dentro de 3 meses ya se me fue al brazo el cáncer. ¿Verdad? Nos preocupamos porque sabemos que el cáncer avanza. Así es el pecado. Así es el pecado. Cuando se infiltra dentro de la iglesia, avanza, hermano. Decimos, ay, es que pobrecita la hermana, pobrecito el hermano. Ya es su 4ª mujer y con la que está ni siquiera se ha casado. Pero es que es el líder. Ya no digo de qué, ¿verdad? Es el líder. No. Ay, no, mejor no le digo nada al pastor porque si no me voy a meter en problemas. Y ahí estamos solapando. Bueno, pues los efesios no eran así. Ellos veían algo mal y enseguida lo desarraigaban, lo quitaban de la iglesia. Entonces aquí vemos cómo
Jesús está elogiando todo eso. Dice que no puede soportar a los malos. No puede soportar a los malos. Vamos con la siguiente característica. Ellos tenían conocimiento de la palabra. ¿Por qué tenían conocimiento de la palabra? Porque dice ahí en el verso 2, dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, nadie podía llegar a la iglesia de Éfeso y pararse en el púlpito y dar una enseñanza. No era tan fácil así llegar a Éfeso, Hay iglesias donde ven que anda por ahí alguien que predicando y enseguida: ay, pásele, predique, enséñenos, y a ver, ¿y qué nos vas a enseñar? ¿Qué cosas traes en la cabeza? A ver, o si no, no faltan también aquellos que llegan con mucho carisma y te dicen: oh, yo soy un gran evangelista, me da oportunidad de predicar en su iglesia, y como vienen bien perfumados, miden 1.90, de ojo azul, ahí estamos la gente sorprendida y le damos la oportunidad, y toda la iglesia: ay, qué bonito huele el evangelista que vino, y ahí le estamos celebrando todo. Luego, en alguna ocasión, cuando yo era chico, me tocó ver en algún lugar que venía una persona invitada y ya ahí pasa la gente a que oren por ella. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, cuando el pastor hacía el llamado, nadie venía al altar, nadie venía a que orara. Pero llega el gringo a querer ministrar y así entonces todo el mundo pasa. Es un malinchismo. Pero así es nuestra cultura. Vemos a alguien: ¡ay, qué bonito habla! ¡Ay, cómo habla en lenguas! Y me dijo: así dice el Señor, es que es profeta. Y quedamos sorprendidos. Estos efesios no se andaban por las ramas, no eran así. Dice la palabra: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Era una iglesia con conocimiento. Por eso yo le digo: ahí estuvo Pablo 3 años con ellos, ahí estuvo Priscila y Aquila con ellos, ahí estuvo Apolos, ahí estuvo Timoteo, ahí estuvo el apóstol Juan con ellos, enseñándoles. Tenían bases firmes los efesios. Luego, en quinto lugar, dice: has sufrido y has tenido paciencia. Nuevamente hace énfasis en la paciencia. Si es decir, el sufrimiento no los detenía a esos efesios. Eran difíciles de roer esos efesios. De estas 5 características, ¿como cuántas llevamos nosotros, hermanos? Bueno, eran perseverantes. ¿Por qué dice? Dice aquí en la palabra, dice: y no has desmayado. En el verso 3 dice: y no has desmayado. Es decir, que eran perseverantes. Nada de que me voy a dar por vencido. Yo sigo adelante. Y aunque vengan las pruebas, aunque vengan las luchas, en las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando. Y así era esta iglesia, perseverante, no se daba por vencido, no se rendía, seguía adelante. Y finalmente, en el verso 6 de Apocalipsis 2, nos habla de un grupo. Dice: aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Esto de los nicolaitas es algo que realmente la palabra de Dios no nos dice más acerca de este grupo. Pero muchos estudiosos de la palabra están de acuerdo con un escrito que se llama Contra las herejías. Es un libro antiquísimo en el cual se nos dan bitácoras de los padres de la iglesia, los primeros padres de la iglesia. Y ahí hay una cita de un hombre llamado Ireneo. Ireneo era un obispo de los tiempos apostólicos, es decir, de los primeros años de la iglesia. Y él escribe que ese grupo de los nicolaitas surgieron de un hombre llamado Nicolás, que era de los servidores iniciales de la iglesia. Entonces muchos han
relacionado a ese Nicolás con el que nos habla la Biblia en Hechos capítulo 6, verso 5. A ver, le voy a dar un dulce a que me diga los 7 nombres de los diáconos. Bueno, búsquenlo mejor en Hechos capítulo 6, verso 5. Hechos capítulo 6, verso 5. Una propuesta a toda la multitud que hicieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Gracias, hermano Gabriel. Aquí nos está hablando de 7 personajes que fueron escogidos por los apóstoles para que ayudaran en el servir las mesas. Y al final, el último nombre es el de Nicolás. Bueno, se dice que ese Nicolás fue el que fundó esta secta de los Nicolaitas. Vuelvo a repetir, es simplemente de una cita tomada de este hombre llamado Ireneo, y no sabemos si era ese Nicolás. Lo cierto es que, ¿qué eran los Nicolaitas? Hay 2 posturas. Una es que eran los seguidores de Nicolás. Nicolás se había corrompido. Era un hombre que era lleno del Espíritu Santo, porque para ser de los servidores de las mesas, tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Fíjese el alto, ¿cómo le puedo decir? El alto control de calidad que había en ese tiempo en la iglesia, que para que alguien sirviera en las mesas, vamos a llamarlo en nuestro buen español, que fuera mesero en el comedor de la iglesia, tenía que estar lleno del Espíritu Santo. Hoy vemos líderes que ni siquiera buscamos la llenura del Espíritu Santo, ni sabemos qué es eso, como aquellos que le dijeron a Pablo. Pablo les pregunta, ¿y recibieron ya el don del Espíritu Santo? Y estos hombres le dicen, ni sabemos qué es eso. Hoy la iglesia está así. No me refiero a esta, sino en muchas iglesias así está. No saben ni qué es el Espíritu Santo. Creen que lo conocen, pero no han tenido esa experiencia. No han sido llenos del Espíritu Santo. Entonces esos hombres tenían que ser llenos del Espíritu Santo para poder servir en las mesas. Pero si este Nicolás se desvió, vemos ahí cómo, a pesar de la llenura del Espíritu Santo, eso no le sirvió para que él se desviara del camino. Se desviara del camino. ¿Sí, hermano? Aún con todo y tus dones, te puedes desviar del camino. Y eso lo vamos a ver a lo largo de todas las iglesias. Nos podemos desviar del camino. Entonces este hombre mezcló el gnosticismo griego con la religión judía. Dijo, a ver, del gnosticismo griego me gusta esto, que un hombre puede tener muchas mujeres, que un hombre puede tener ídolos, y de la cultura judía me gusta esto, o del cristianismo esto. Y mezcló gnosticismo, y mezcló judaísmo, y mezcló cristianismo. Hizo una mezcolanza, Nicolás. Y eso fue lo que empezó a enseñar en las iglesias. Empezó a decir que tú podías vivir como quisieras, con las mujeres que quisieras, siempre y cuando tuvieras una comunión con Dios. ¿Sí? Y lo peor es que hoy vivimos en tiempos en que hay muchas doctrinas así. Haz lo que quieras, tú ya eres de Dios. Puedes irte a tomar unas cervecitas, ya eres de Dios. Puedes irte a darte unos toques de marihuana, ya eres de Dios. Puedes irte a muchos lugares, ya eres de Dios, porque ya estás predestinado por Dios. Así hay muchas creencias que se infiltran dentro de la iglesia.
Y así eran los nicolaitas. Bueno, esa era una postura. La otra postura es que la palabra Nicolás proviene de dos raíces, que es Nico, que es líder, y Laos, que es gente. Entonces, si mezclamos Nicos y Laos, nos da Nicolaos. Y Nicolaos entonces significaría el que tiene autoridad sobre la gente, ¿sí? O sea, aquí esta postura da a entender que los nicolaitas no eran que dependieran de una persona, sino que la corriente filosófica que tenían era de sobresalir en medio de la gente para llevarla hacia una postura o hacia un camino. En este caso, un camino equivocado. Pero al final de cuentas estaba mal, sea que fueran seguidores de Nicolás o que fuera simplemente por el significado de la palabra, eran obras malas que se hacían. Hay un dicho que dice: no hagas cosas buenas que parezcan malas, o malas que parezcan buenas. Bueno, algo tiene que ver con esto. Entonces, fíjense, todas estas características tenía la iglesia. ¡Qué bonita iglesia! Hoy diríamos, ¡qué bonita iglesia! Andaba buscando la iglesia perfecta y creo que la encontré. Gracias, Señor, porque encontré la iglesia perfecta en Éfeso. Y ante los ojos de las demás iglesias, a lo mejor la Odisea estaba sorprendida por todo lo que hacía Éfeso. Quizás Tiatira estaba sorprendida por todo lo que hacía Éfeso. A lo mejor Filadelfia era de las buenas. Pérgamo estaba sorprendida. Ay, ¿ya vieron la escuelita bíblica que hicieron los de Éfeso? ¡Su mecha! 500 niños, y aquí nosotros con 50 no podemos juntarnos, ni aunque sean los hijos de los hermanos, no podemos juntarnos. Pero allá está llena la iglesia de niños. Pero ¿sabe qué? A Dios no le interesa eso. Dios, aunque era una iglesia muy resplandeciente a los ojos humanos, Él tiene cosas en su contra. Les dice que les falta el primer amor. Apocalipsis 2:4. Apocalipsis 2:4. Si alguien lo puede leer, por favor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Gracias, hermana. Has dejado tu primer amor. Esto es algo grande que muchas veces pasa en nuestra vida, aún en la relación matrimonial, hermano, aún en la relación matrimonial suele suceder. Después de un tiempo, las cosas se hacen por costumbre, se hacen como un hábito. ¿Sabes qué, esposo mío? Te voy a seguir planchando, te voy a seguir lavando, te voy a seguir... Porque es lo que yo tengo que hacer. El pensamiento, nuestra cultura, ¿verdad? Es la cultura, que la mujer es la criada del hombre, la esposa es la criada del hombre. Esa es la cultura. Pero ya, tú duérmete por tu lado, yo por el mío, ya. Eso es perder el primer amor. Cuando tú ya no tienes emoción, cuando le haces las cosas, cuando te casaste, estabas ahí friendo los frijoles y bien bonito, y le dabas y cantando, pero ya después de un tiempo, ya tengo que darle de comer a este. Así estaba la iglesia de Éfeso. Ya todo lo hacía por costumbre. Quizás por competir. No, aquellos ya van a hacer su templo de 3 pisos. No, pues nosotros lo vamos a hacer. Vamos a hacer un auditorio. Vamos a hacer algo grande, un proyecto grande. Órale, hermanos, cáiganse con la lana, a cooperarle y a darle. Vamos a ser más grande que aquella iglesia. Y eso era lo que los movía. Era lo que los movía. Quizás antes esa iglesia, para elegir a un líder, era porque en verdad decían, bueno, ¿cómo debe ser el líder? Servicial, humilde, lleno del Espíritu Santo.
Pero ahora, como se les había acabado el primer amor, no, pues ahora pues búscate a alguien atractivo, una líder bonita, un líder guapo, para que llame la atención. Es parte de la mercadotecnia. Oye, pero es que él busca de Dios, ora mucho. Ay, sí, pero es tartamudo. ¿Cómo lo vas a poner a predicar? Esa era una iglesia sin amor, que simplemente buscaba posición, buscaba prestigio, buscaba verse bien. Y hoy hay muchas iglesias así, han dejado su primer amor. Fíjese que los efesios eran una iglesia muy fervorosa. Vea usted lo que dice en Hechos. Ya sé que ya se me está acabando el tiempo. Ahorita concluimos hasta donde nos quedemos. Hechos 19:34. ¿Qué dice, por favor? Hechos 19:34. Pero cuando reconocieron que era judío, todos a una voz gritaron, casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Gracias, hermana Lili. Sí, se suscitó un problema ahí con Pablo. ¿Por qué? Porque había un hombre que andaba vendiendo figuritas del templo de la diosa Artemisa o Diana. Sí, es como si alguien ahorita se pusiera a hacer llaveritos de X imagen, ¿sí? X imagen que se venere. Y de momento alguien llega y les dice: es que eso no es correcto, eso no es Dios. Entonces esa persona que hace las figuritas se va a enojar. Se va a enojar. Y entonces ese Demetrio sublevó al pueblo en contra de Pablo y de sus seguidores. Y entonces, ahí lo que acaba de leer la hermana Lili es de que empiezan el pueblo a enojarse. Y empezaron a gritar ¿durante qué tiempo? 2 horas. 2 horas, ahí estaban. Diana es nuestra diosa, Diana es nuestra diosa, estaban grite y grita. Por eso es que yo les decía al principio, eran como los jarochos, esos efesios, ¿sí? Gritones, bullangueros, eran apasionados. Imagínense 2 horas estar grite y grite. Yo no sé cuánto usted aguanta gritar, pero estar ahí 2 horas. ¿Cuánto le grita usted a Dios en la reunión, hermano? ¿Cuántos gloria a Dios da usted en toda la reunión? Un día cheque su cronómetro y a ver cuánto aguanto glorificando el nombre de Dios. Y nos vamos a dar cuenta que ni 10 minutos aguantamos glorificando. No le estoy diciendo cantando, sino que de usted brote una alabanza. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque me has bendecido. Gracias porque me has cuidado. Quizás no me he percatado de tus cuidados porque vivo en un ambiente ajetreado, cosas que me distraen, pero yo sé que tú me has cuidado, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Señor, grande es tu fidelidad, y tú, Señor, has permanecido fiel conmigo. Señor, me has levantado, me has cuidado. Aunque me he enfermado, tú, Señor, me has sostenido. Todo esto es alabar a Dios, adorar a Dios, pero lo perdemos de vista. No aguantamos. ¿Sí? Vamos a ver un espectáculo que nos gusta. Los varones ven el fútbol y ¡gol! 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 Y unos gritotes emocionándose con el gol, pero vienen aquí a la iglesia y ya estoy palmando rápido, porque ahora ya palmeamos así. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. ¿Sí? Cuando que esos cantos, yo me acuerdo que hace unas décadas era alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Y hasta le hacíamos un redoble. No, todo eso ya se acabó. Todo eso se acabó, hermano. Qué triste es perder ese primer amor. Aquí le vamos a dejar. Dentro de 8 días seguimos. Si tiene una pregunta dentro de 8 días me la expone. Y analicemos, hermano, porque a veces nos sentimos confiados, pero vamos a ver lo que la recompensa que Dios les va a dar a los que regresen a su primer amor. Hay recompensa.
Está muy interesante esto. Lea esos versos en su casa y dentro de 8 días los comentamos. Póngase de pie. Vamos a dar gracias en esta hora.